Partiremos del texto Sociología de Saint-Simon presentado por Ansar y Jaume. Ellos mencionan que durante el siglo XIX la obra de Saint-Simon fue considerada sobre todo como una obra política, como un instrumento intelectual comprometido en los conflictos sociales. Durkheim, en su reflexión sobre la historia de las ciencias sociales, fue el primero que aportó una nueva interpretación de los aportes de Henry Saint-Simon y que subrayó una considerable importancia desde sus obras en la creación y soporte de las ciencias sociales. Para Saint-Simon, la ciencia y la industria constituían los sellos de la edad moderna. Tomando aportes de Ritzer, Saint-Simon pretendía preservar la sociedad tal y como era, pero no anhelaba el regreso a la vida de la Edad Media. Su pensamiento era netamente positivista, creía en el estudio de los fenómenos sociales, debía utilizarse los mismos instrumentos, técnicas y métodos que se aplicaban para el estudio de las ciencias naturales. Saint-Simon también observó la necesidad de tener diferentes reformas que nos permitan a nosotros entender y contextualizar los primeros avances dentro de lo que es la comprensión de la sociedad. Además, concibía la ciencia como una fisiología social, constituida por hechos materiales que derivaban de la observación directa de la sociedad, y la higiene encerrando los preceptos aplicables a tales hechos. El término que usaba Henry Saint-Simon era física o fisiología social para entender los fenómenos que se desarrollaban dentro de la sociedad. Augusto Comte fue el secretario de Henry Saint-Simon entre 1817 y 1823. Él colaboró con la redacción del plan de operaciones científicas necesarias para la reorganización de la sociedad, trabajado por Saint-Simon. Augusto Comte fue el primero en utilizar el término sociología, y esto permitió que él ejerza gran influencia en los pensadores de la teoría social clásica y la teoría social contemporánea, que lo abordaremos en las siguientes semanas. Creía que el estudio de la sociología debía ser científico, al igual que muchos teóricos clásicos y la mayoría de sociólogos contemporáneos. Para retomar los aportes de Augusto Comte tomaremos el libro Teoría Sociológica de Ritzer, quien detecta 3 estadios en sus estudios. El primero es el teológico ficticio, que va desde el año 1300, en donde lo que se puede observar es que había una justificación a todos los procesos o hechos ejercidos en la sociedad desde las fuerzas divinas o religiosas. Buscaba en las últimas causas de los efectos sobrenaturales, dándoles una explicación desde ello. Además, dentro de las cosas se atribuía que los fenómenos como la lluvia, los terremotos, los eclipses o los cambios de estaciones estaban dados por los dioses. Un segundo estadio abordado por Ritzer desde los estudios de Augusto Comte es el metafísico o abstracto. Consiste en una forma algo más crítica de entender a la sociedad. Se sustituyen las creencias como el primer foco de análisis y explicación para las determinadas entidades abstractas, esenciales y naturales. La explicación es más racional. Se recurre a esencias, sustancias, causas, entidades, pero todavía son teorías abstractas, teorías alejadas de la realidad, pero ya muestra un avance de las ideas míticas más allá de la atribución o creencia de los dioses. El tercer estadio que nosotros podemos observar dentro de Augusto Comte es el positivo. Es el real y el definitivo. En él, la imaginación queda subordinada a la observación. La mente humana se atiende a las cosas. El positivismo busca solamente los hechos y sus leyes, no causas ni principios de las esencias o sustancias. El hombre ha logrado una explicación de la realidad sin tener que recurrir a entes extraños, como los anteriores estadios. A través de la experiencia y la observación, se busca cómo se van comportando las cosas en determinados contextos de espacios, además de los sujetos. Se busca lo preciso y lo cierto. Lo experimental, lo comprobable, los hechos positivos y contrastables son los que nos permiten a nosotros comprender a la sociedad. Muchas gracias.